La niña se acercó al altar, con los ojos llenos de cielo. Pío X la miró y lloró en silencio. Por fin, un niño comulgaba, como un santo. Ese día cambió la historia de la iglesia, pero nadie notó que el Papa no durmió la noche anterior. Había estado de rodillas toda la madrugada, y si te dijeran que tienes que esperar para recibir el amor que más deseas, ¿cuánto tiempo aguantarías con el alma hambrienta de Dios? San Pío X fue más que un papa tradicional. Fue él quien rompió séculos de protocolo para acercar la Eucaristía a los más pequeños. Pero lo que lo llevó a tomar esa decisión fue una visión, una que pocos conocen y que cambió su pontificado para siempre. Una noche, en sus aposentos, cayó de rodillas con un grito: «No puedo seguir viendo esto». Lo que vio en ese momento no está en los documentos oficiales, pero está escrito en su diario. Esta es la historia donde el cielo se partió para alimentar a los pequeños y un papa lloró por amor. Y aquí verás lo que los siglos intentaron callar. Capítulo 1. El pan que habló. El 2 de junio de 1858, la iglesia parroquial de Rize se llenó de un silencio tan puro que parecía que hasta las paredes contenían la respiración. Era el día de la primera comunión de un niño de 9 años llamado Giuseppe Melchiorre Sarto. Vestido con una túnica blanca sencilla, los ojos bajos, el pequeño caminó hacia el altar sin saber que aquel instante marcaría su alma para siempre. El sacerdote elevó la hostia y Giuseppe sintió que el tiempo se detenía. El aroma a incienso aún flotaba en el aire, mezclado con el perfume de flores frescas colocadas por las niñas del pueblo. Cuando recibió el cuerpo de Cristo, algo inexplicable sucedió. Una voz, suave y firme a la vez, resonó en su interior. «Este pan es más que pan, es todo lo que serás». No fue una alucinación, ni un pensamiento infantil. Él lo supo. Era una certeza que le cruzó el pecho como un rayo, pero sin quemar. Su corazón se aceleró, los ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento sintió que el mundo entero se había retirado, dejándolo solo con ese pan que hablaba sin sonido. Era como si el cielo se hubiera abierto un poco solo para él. Al terminar la misa, mientras otros niños reían y corrían por el atrio, Giuseppe permanecía quieto, sentado en un banco de madera gastada. Su madre, Margarita, lo observaba a distancia, sin atreverse a interrumpir ese momento de recogimiento. Él no podía explicar lo que había sentido, pero algo en su interior había cambiado, y no volvería a ser el mismo. En ese rincón de la campiña véneta, la Eucaristía no era vista como un privilegio frecuente. Muchos niños esperaban años. Giuseppe la había recibido joven porque su párroco había notado algo especial en él, una madurez espiritual poco común. Lo llamaban el niño que miraba como grande. Esa mirada volvió a brillar ese día, pero ahora cargada de algo más, de un misterio que lo perseguiría por décadas. Años después, ya siendo papa, contaría ese momento en confidencia a un sacerdote cercano. Dijo: «No vi un ángel, no escuché con los oídos, pero desde ese día supe que Cristo estaba vivo en ese pan y que Él tenía un llamado para mí que aún no comprendía». Este testimonio quedó anotado en un diario privado, hoy conservado en los archivos vaticanos. Una tradición local, poco conocida fuera de Rize, hablaba de ciertos niños que sentían el pan vivo en su primera comunión. Eran relatos orales, susurrados entre familias, de pequeñas luces sobre la hostia o latidos audibles solo para algunos. No eran dogma, pero sí parte del imaginario espiritual del pueblo. Giuseppe, sin saberlo, se había unido a esa línea invisible de elegidos. La iglesia donde ocurrió este evento, Santa María de Rieze, aún conserva el piso original de madera de aquella época.
Muchos peregrinos caminan descalzos sobre él, buscando revivir la gracia que ese niño sintió. Algunos aseguran que si uno permanece en silencio, puede oírse algo, no una voz, sino una presencia. Un eco suave que sigue diciendo, «Este pan es más que pan». Desde ese día, Giuseppe comenzó a visitar la iglesia en secreto, fuera del horario de misa. Se arrodillaba frente al sagrario y simplemente permanecía allí sin pedir nada. Su madre llegó a preocuparse, pensando que el niño se estaba aislando, pero el párroco la tranquilizó. «Déjalo, él ha sido tocado». Nunca volvió a hablar con nadie de lo que había escuchado, no porque dudara, sino porque lo consideraba sagrado. Para él, ese momento no era una anécdota, era un pacto silencioso entre su alma y el Señor. Cada vez que se acercaba a la comunión, incluso décadas después, decía las mismas palabras en su corazón: «Háblame de nuevo». Lo más conmovedor es que esta experiencia no lo hizo orgulloso. Al contrario, lo hizo más humilde. Entendió que Dios no elige a los más sabios, sino a los más dispuestos. Por eso, en su papado, lucharía por permitir que todos los niños, sin importar su edad o estatus, pudieran acercarse a la Eucaristía cuanto antes. Esa fue la semilla. Un niño, un pan, una voz. Y del silencio de una iglesia rural nació una de las devociones más poderosas del siglo XX. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos de nosotros, al comulgar, estamos dispuestos a escuchar? Capítulo 2. Sombras en el aula. Giuseppe Sarto tenía apenas 12 años cuando dejó su casa para asistir a la escuela secundaria en Castelfranco Veneto. Aquel cambio fue como entrar a otro mundo. Dejó atrás su pequeño pueblo y llegó a una ciudad donde pocos entendían su fervor religioso. Mientras otros adolescentes hablaban de juegos, él cargaba un misal desgastado bajo el brazo. El aula era fría en las mañanas y olía a tiza vieja y humedad. Los pupitres estaban alineados como soldados y el maestro imponía respeto con solo una mirada. Giuseppe se sentaba en la primera fila, atento y callado. Pero no tardó en notar que su manera de vivir la fe comenzaba a incomodar a algunos de sus compañeros. Los rumores se esparcieron rápido, que si se levantaba antes del amanecer para asistir a misa, que si rezaba de rodillas antes de cada examen. Lo llamaban el monaguillo eterno o el santito campesino. Las risas no eran crueles al principio, pero con el tiempo se volvieron punzantes. Le escondían libros, dibujaban cruces invertidas en su cuaderno e incluso le tiraban migas de pan consagrado que robaban del altar. Una tarde, mientras Giuseppe leía en el patio, un compañero le lanzó una piedra envuelta en papel. Decía: «¿Cristo también te protegerá de esto?». La piedra no lo hirió, pero sí hizo temblar sus manos. No por miedo, sino por la tristeza de ver cómo la fe podía ser motivo de burla entre quienes debían ser hermanos. No respondió con gritos, solo bajó la mirada y se alejó en silencio. Aquella noche escribió en su diario: «Prefiero 1000 veces el desprecio del mundo que un solo momento lejos del Señor». Ese cuaderno, olvidado por décadas, fue encontrado más tarde en una antigua caja de madera bajo el piso de su habitación escolar. El capellán del colegio notó su aislamiento y lo llamó a conversar. Giuseppe, con voz serena, le dijo: «No me duele que se rían de mí. Me duele que no vean lo que yo he visto. El pan sí habla, padre, pero ellos no quieren escuchar». El sacerdote no supo qué responder, solo le puso la mano en el hombro y le dijo: «Entonces no dejes de escucharlo tú». Cada tarde, al terminar las clases, Giuseppe caminaba solo hasta la iglesia de San Liberale. Allí, bajo los vitrales coloridos, se arrodillaba en silencio. No pedía protección ni venganza, solo quería fuerza para no odiar. En esas oraciones silenciosas, fue aprendiendo lo que luego enseñaría como: «Papa,
que la verdadera comunión no comienza en la boca, sino en el corazón que perdona. El ambiente escolar no mejoró pronto. Durante un examen de latín, uno de los alumnos gritó desde el fondo del aula: «Sarto no necesita estudiar, le sopla el Espíritu Santo». La sala estalló en risas. El maestro, sin embargo, no rió. Sabía que Giuseppe era el mejor alumno y también el más íntegro. Aquel día en privado le dijo: «Tu fe no es debilidad, muchacho, es tu fuerza. No la apagues por nadie». Un detalle casi olvidado por las biografías comunes es que Giuseppe solía llevar en el bolsillo un rosario de madera, tallado por su propio padre. Lo acariciaba en momentos de angustia, no como superstición, sino como ancla. Ese rosario aún se conserva en el Museo de Ries y se dice que una de sus cuentas está desgastada por el roce constante de sus dedos. Durante los inviernos duros, mientras otros alumnos dormían más para escapar del frío, Giuseppe caminaba descalzo sobre la nieve para llegar a la iglesia antes del amanecer. Un testigo anónimo escribió en una carta: «Lo vi con los pies rojos, pero con el rostro encendido como lámpara. Era como si no sintiera el hielo». En uno de esos amaneceres, mientras oraba en un banco de piedra, escuchó una frase que marcaría su vida: «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia». No fue una voz externa, fue un eco interno, fruto de tanto silencio ofrecido. Comprendió entonces que la fe verdadera no busca aplausos, sino cruz. Esa etapa de sombras no quebró su vocación, la reforzó. Aprendió a mantenerse firme sin endurecerse, a soportar sin quejarse, a amar sin ser correspondido. Y esa madurez, cultivada entre burlas y lágrimas, lo convertiría en un pastor capaz de entender el corazón de los pequeños que también eran marginados por querer comulgar. La pregunta que nace tras este capítulo es clara: ¿qué tan fuerte es nuestra fe cuando se convierte en motivo de burla? ¿Seguimos creyendo o comenzamos a escondernos? Capítulo 3. El milagro silencioso. Corría el año de 1864. En Rise, el invierno había llegado temprano y con fuerza. El cielo permanecía gris durante semanas y el frío calaba los huesos. En medio de esa temporada helada, un niño del pueblo, Tommaso, hijo del herrero, cayó gravemente enfermo. La fiebre lo consumía poco a poco y los médicos ya no daban esperanzas. Tenía apenas 8 años. Su madre, Angela, pasaba las noches sentada a su lado, humedeciendo sus labios con agua bendita y repitiendo letanías en voz baja. Las oraciones se confundían con el llanto contenido. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabían que era cuestión de días, o quizás de horas. Fue entonces que Giuseppe, ya con 19 años y en el seminario menor de Castelfranco, regresó al pueblo por unos días de descanso. Al enterarse del estado del pequeño, no dudó en ir a visitarlo. Lo había visto correr por las calles del pueblo meses atrás, riendo y lanzando piedras al río. No podía aceptar que ahora yaciera como una sombra de sí mismo. Cuando entró en la casa del herrero, el silencio era denso. El niño dormía agitado, empapado en sudor, con la respiración entrecortada. Giuseppe se acercó despacio. No dijo nada. Solo se arrodilló junto a la cama y tomó su rosario. La madre lo observaba desde la esquina, sin comprender por qué no hablaba, por qué no tocaba al niño, por qué simplemente estaba. Permaneció allí casi una hora. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Rezaba con los labios apenas moviéndose, como si no quisiera perturbar el aire. Luego, en voz muy baja, pidió permiso para volver al día siguiente. La madre asintió, aunque en su mirada había resignación. Pensaba: mañana ya no habrá nada que ver. A la mañana siguiente sucedió lo inesperado. El niño despertó
con los ojos más claros y la piel menos pálida. Pidió agua. Y luego, en un susurro, preguntó si podía comulgar. Fue tan inesperado que la madre pensó que deliraba. Pero él insistió. Giuseppe fue avisado de inmediato. Al llegar, vio al pequeño más despierto, más presente. Pidió autorización para que un sacerdote le llevara la comunión. Se preparó la habitación, se encendieron velas, y en medio de ese cuarto humilde, donde el olor a fiebre aún se mezclaba con el incienso, Tommaso recibió la Eucaristía por primera vez. Lloró. Lloraron todos. Y desde ese momento su salud comenzó a mejorar a pasos que nadie podía explicar. En una carta escrita años después, Giuseppe relató lo ocurrido a un amigo del seminario. Dijo: «El Señor escuchó desde la hostia. No fue mi oración, fue su deseo de comulgar lo que abrió el cielo». Esta carta, olvidada por décadas, fue hallada en un archivo parroquial de Castelfranco en 1953 durante una restauración. Ese episodio no fue registrado oficialmente como milagro. No hubo proceso canónico. Pero para las familias de Rise, fue siempre conocido como el milagro silencioso. Se decía que el día de la recuperación, mientras todos dormían, las flores del altar de Santa María habían florecido fuera de temporada. Era diciembre. Nadie entendía cómo. Algunos viejos del pueblo aún cuentan que en la misa del domingo siguiente, Giuseppe lloró discretamente al momento de la consagración, no por tristeza, sino por gratitud. Había entendido que el poder de la Eucaristía no estaba en lo visible, sino en lo que tocaba sin hacer ruido, la voluntad interior de un niño que solo quería a Jesús. Lo más impactante es que, muchos años después, ya siendo Papa Pío X, Giuseppe recordaría este hecho al escribir la encíclica Quam Singulari, en la que permitió que los niños comulgaran desde temprana edad. No mencionó nombres, no relató milagros, pero su corazón aún guardaba el rostro de Tommaso, el niño que sanó al recibir el pan del cielo. Ese episodio, aunque olvidado por las grandes biografías, fue uno de los pilares secretos de su reforma eucarística, porque para él la pureza del deseo bastaba. La Eucaristía no era un premio para los fuertes, sino medicina para los débiles. Y ningún alma era más digna que la de un niño que pedía comulgar con lágrimas en los ojos. La escena final de ese capítulo es simple. Giuseppe, a un joven de pie frente al altar, susurrando: «Hazme digno de lo que he visto». Y con esa frase se resume su vocación. No se trataba de curar con las manos, ni de buscar prodigios. Se trataba de creer, incluso cuando el milagro solo lo ve el alma. Capítulo 4. Sacerdote y confidente de ángeles. En la penumbra de 1900, una madrugada invernal, Giuseppe Sarto, con apenas 24 años, se arrodillaba en la capilla del Seminario Mayor de Padua. Había sido ordenado sacerdote semanas antes, y esa noche no podía dormir. Su corazón temblaba, no por miedo, sino por una mezcla de asombro y carga. Sabía que su vida ya no le pertenecía. Desde niño había soñado con este momento, pero ahora que era real, todo pesaba distinto. La sotana ya no era un símbolo, sino una responsabilidad. El altar ya no era un sueño, sino un compromiso eterno. Y aunque nunca había escuchado voces del cielo, esa noche, en medio del silencio, sintió que no estaba solo. Un detalle poco conocido en su juventud es que Giuseppe acostumbraba repetir letanías en voz baja durante largas caminatas por el campo. Las hacía no solo como oración, sino como conversación. En su infancia solía decir que los ángeles contestaban bajito, una expresión que su madre creía imaginativa, pero que él vivía con total naturalidad. No era místico, en el sentido teatral,
No tenía visiones ni caía en éxtasis, pero sí poseía una sensibilidad espiritual que lo hacía captar lo invisible. En su diario personal hay una frase escrita en 1871 que dice: «No necesito ver alas para saber que me acompañan». Esa confianza íntima fue su fuerza en tiempos de duda. Durante sus primeros años como sacerdote en Tómbolo, una aldea pequeña y empobrecida, vivía en una casa parroquial tan deteriorada que cuando llovía tenía que colocar cubetas para recoger el agua que se filtraba del techo. Sin embargo, nunca se quejaba. Decía: «Dios también habita donde hay goteras». Atendía a sus feligreses a cualquier hora, visitaba enfermos, escuchaba confesiones extensas y enseñaba catecismo a niños en los patios de tierra. Una tarde, una anciana lo encontró rezando solo frente al sagrario, murmurando frases en latín mezcladas con dialecto veneciano. Pensó que deliraba, pero él solo la miró y sonrió. «Es mi lengua con los ángeles». Uno de esos días, un niño del Sintes pueblo, Pietro, se acercó a él después de clase y le preguntó si era cierto que Dios tenía mensajeros invisibles. Giuseppe lo miró con ternura y respondió: «Claro que sí, y a veces susurran en nuestro corazón, sobre todo cuando estamos tristes». El niño se fue corriendo, emocionado. Esa enseñanza quedó viva en muchos de sus pequeños alumnos. Aunque no hay registros oficiales de apariciones, hay múltiples testimonios de fieles que decían que el padre Sarto tenía un aire de otra época, como si hablara con seres que no vemos. Un campesino escribió en una carta que, al verlo rezar, parecía que alguien más estaba frente a él, aunque la iglesia estuviera vacía. Uno de los símbolos que más usaba era la luz. Encendía velas incluso cuando no era necesario, argumentando que la luz no es solo para ver, sino para recordar que no estamos solos. Este gesto sencillo se volvió habitual en sus misas y muchos niños comenzaron a hacerlo también en sus casas. En 1879 fue nombrado arcipreste de Salzano. Allí restauró la iglesia con sus propias manos, organizó comedores para pobres y fundó escuelas nocturnas para obreros. Pero lo que más marcó su paso fue su manera de confesar. No usaba un tono duro, sino palabras suaves. Decía: «Dios no es el juez que grita, sino el amigo que espera». Un testimonio olvidado de una religiosa, Sor Clara di Montello, relata que una vez lo sorprendió rezando en la sacristía con lágrimas en los ojos. Al preguntarle si estaba bien, él respondió: «Estoy hablando con ellos. A veces también los ángeles lloran por nosotros». Esa frase se guardó por décadas como un secreto entre conventos. La figura del sacerdote que conversa con lo invisible no era superstición, sino la expresión de una fe viva. Para Giuseppe, los ángeles no eran decoraciones teológicas, sino compañeros cotidianos. Estaban en la brisa, en el canto del coro, en el silencio profundo antes de consagrar el pan. Y esa certeza lo hacía fuerte. Cuando años después se convirtió en obispo y luego en papa, jamás perdió esa relación íntima con el cielo. Aunque su agenda se llenó de responsabilidades, siempre dejaba un espacio para lo que llamaba la hora del cielo. Un momento diario para orar solo, en silencio, como cuando era un joven sacerdote en una iglesia húmeda y olvidada. La pregunta que deja este capítulo es tan simple como profunda. ¿Cuántas veces hemos hablado con los ángeles sin darnos cuenta? ¿Escuchamos su voz en la calma o estamos demasiado distraídos con el ruido del mundo? Capítulo 5. Cuando el pan se vuelve él. La mañana del 8 de agosto de 1910, el Vaticano respiraba una calma solemne. El Papa Pío X, con el rostro sereno pero firme, firmaba un documento que cambiaría para siempre la vida espiritual de millones de niños.
su nombre, Quam Singulari. Con una sola decisión, devolvía a los más pequeños un tesoro que durante siglos se les había negado: la Eucaristía temprana. Hasta ese día era costumbre, y casi norma, que los niños recibieran la primera comunión a los 12 o incluso 14 años, cuando se consideraba que tenían uso pleno de razón. Pío X rompió esa lógica. Declaró que desde el momento en que un niño pudiera distinguir entre el pan común y el pan consagrado, ya era digno de recibir a Cristo. La noticia fue recibida con incredulidad por algunos sectores del clero. Hubo quienes lo acusaron de apresurado, de ingenuo, incluso de peligroso. Pero él no vaciló, sabía lo que hacía. Lo había visto de cerca en sus años de párroco y obispo. Los niños entendían más de lo que los adultos imaginaban, y su deseo de comulgar era puro, sincero, ardiente. En el Vaticano, al leer el texto completo del decreto, varios cardenales se quedaron en silencio. Uno de ellos, según un relato preservado en un archivo eclesiástico, dijo con voz quebrada: «Este Papa no solo piensa con la cabeza, piensa con el corazón de Cristo». Y tenía razón. Pío X no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. Él recordaba perfectamente su propia primera comunión. Aquel día en que sintió que el pan le hablaba, que algo divino se despertaba en su pecho. No era poesía, era verdad. Desde 1960, entonces, había comprendido que la Eucaristía no era premio para los sabios, sino pan para los hambrientos. ¿Y quién tiene más hambre de Dios que un niño? En el corazón de Roma, la noticia corrió rápido. Las escuelas católicas comenzaron a preparar a los más pequeños con una nueva alegría. Las parroquias se llenaron de voces infantiles ensayando canciones, memorizando oraciones, aprendiendo el misterio del altar. Pero lo más impactante fue la reacción de los propios niños. Una crónica poco conocida del convento de Santa María de la Pace narra que, al recibir la noticia, una niña de 7 años abrazó al crucifijo de su catequista y dijo: «Ahora sí me va a visitar Jesús». Esa frase recorrió los pasillos como fuego. Las religiosas no pudieron contener las lágrimas. Por primera vez, las palabras de un papa se sentían como un abrazo. En la plaza de San Pedro, al poco tiempo, comenzaron a verse grupos enteros de niños en procesión, vestidos de blanco, acercándose al templo con ojos grandes y corazones palpitantes. El Papa los observaba desde su balcón y muchas veces, sin que nadie lo notara, se persignaba con emoción. Dijo una vez: «Estos pasos pequeños sostienen el futuro de la Iglesia». Un detalle que pocos recuerdan es que, tras el decreto, Pío X comenzó a incluir en sus audiencias privadas a grupos de niños, algo inusual hasta ese momento. Les hablaba de tú a tú, se agachaba para estar a su altura, les regalaba rosarios bendecidos y siempre les decía lo mismo: «Jesús te espera. No tardes en ir a él». En una de esas audiencias, un niño italiano le preguntó si Jesús dolía cuando lo comíamos. El Papa sonrió con ternura y respondió: «No le duele, hijo. Al contrario, se alegra, porque para eso se hizo pan». Esa frase quedó grabada en los muros del convento de las Hermanas de la Eucaristía como una joya espiritual. Las críticas, aunque continuaban, se fueron apagando frente a la evidencia. Las primeras comuniones se multiplicaron. La fe de los niños fortaleció a las familias y muchas vocaciones comenzaron a surgir desde edades tempranas. Era como si la Iglesia respirara una frescura nueva, un aire infantil pero lleno de fuego. Pío X no buscaba fama, ni reformar por reformar. Solo quería que nadie, ni siquiera los más pequeños, se quedaran sin experimentar el amor real de Cristo en la hostia, porque para él
El altar no era un privilegio de sabios, sino un lugar donde el cielo se inclinaba hacia la tierra para abrazarla. Ese día, cuando firmó el decreto, se quedó unos minutos en silencio. Luego tomó su rosario, caminó hasta su capilla privada y se arrodilló frente al sagrario. Nadie más estaba presente. Solo él, el pan y una oración sin palabras. Porque a veces cuando el pan se vuelve él, lo único que queda es el silencio. Capítulo 6. Persecución de tinta. A principios del año 1912, el Papa Pío X se encontró en el ojo de una tormenta. Habría bastado su reforma eucarística para entusiasmar a muchos, pero también encendió la furia de aquellos que veían la Iglesia como un terreno de tradición inflexible. Bajo sobrias plumas y algunas demasiado afiladas, comenzaron a surgir ataques en diarios clericales y confidencias anónimas, como pequeñas flechas cubiertas de tinta, apuntadas a su corazón de hombre de fe. Llegaban redacciones enteras criticando su exceso de infancia, su romanticismo ingenuo. Se cuestionaba que bajara la edad para la comunión, lo acusaban de idolatría infantil o de sentimentalismo papal. Algunas columnas lo pintaban como un líder influenciable por mentes blandas, pero él mantenía la serenidad. Sabía que la tinta es frágil frente a la fe que viene del silencio del alma. En los pasillos del Vaticano se comentaba que, una noche, alguien deslizó una carta en la bandeja de su escritorio. Estaba firmada solo con tinta negra oscura y acarretaba frases punzantes. El pueblo no pide comunión tan temprano, pide comida y agua. Otra decía, ¿qué hará si los niños preguntan por qué Cristo no viene solo sino envuelto en pan? No eran insultos. Eran flechas disfrazadas de ideas. Al voltear una de esas hojas, Pío X encontró una pequeña nota al margen. La semilla ofende a los poderosos. Esa metáfora lo dejó en silencio por un instante. No se preguntó quién la había escrito. Pensó en la tierra que recibe esa semilla y en cómo lo transformado empieza siempre siendo incómodo. No era la primera vez que enfrentaba oposición, pero esta vez golpeaba su devoción más profunda, que los niños se acercaran al pan del cielo. Como quien teme que la llama se apague, pensó, ¿qué tan consolador es un papa si anuncia el amor de Cristo y el mundo lo amenaza con tinta? Sin embargo, en su pupitre, la fe hizo nacer valentía. Algunas hermanas religiosas contaban que lo habían visto llorar en la capilla, sin sollozo, solo unas lágrimas que caían sobre el rosario. Una de ellas relató, rezaba por quienes escribían esas cosas. Su dolor no era por él, sino por los niños que dudaron. Esa oración silenciosa fue su defensa más poderosa. La respuesta pública de Pío X no fue arengar. Prefirió el testimonio. Aumentó las oraciones por los catequistas y maestros, escribió cartas de aliento a sacerdotes que preparaban la primera comunión y reforzó el mensaje de que el pan no se niega al hambriento y menos al niño que desea comulgar. Los escritos críticos disminuyeron, aunque nunca desaparecieron, pero surgieron respuestas que hablaban de esperanza. Testimonios de padres agradecidos, de niños que lloraban al recibir la Eucaristía, de comunidades enteras que volvían a la fe. Esa tinta tenía otro color, el color del corazón con hambre de Dios. Hoy, quienes investigan ese período hallan en los archivos cartas cruzadas, algunas con tinta corrida, con la rúbrica de obispos anónimos que decían, «Perdona, pero entendí demasiado tarde». Esa humildad tardía contrastó con la serenidad de un papa que derramó perdón, aún sabiendo que su misión había molestado. La escena final de este capítulo sucede en una noche clara de primavera. Pío X, agotado por las críticas, se asoma a una ventana del Vaticano y contempla el cielo estrellado. Sin ruido, murmuró,
Sé que sus plumas son pesadas, pero mi fe sigue sin tintas que la ensucien. Y mientras observaba el firmamento, supo que solo el pan perdurable sostiene a los pocos y los expuestos. Capítulo 7. Última hostia, último suspiro. Roma amanecía con un cielo cargado de silencio el 20 de agosto de 1914. En una habitación modesta del Palacio Apostólico, el Papa Pío X yacía sobre un lecho simple, con el crucifijo entre las manos y una vela encendida a sus pies. No había grandes ceremonias ni muchedumbres, solo unos pocos testigos, un aire de sacralidad y un corazón que sabía que estaba por cerrar su misión. Desde días antes, su salud había comenzado a quebrarse. Los médicos hablaban de complicaciones respiratorias, pero él no temía. Lo que más le preocupaba no era su cuerpo, sino Europa. La guerra había estallado. Las naciones se enfrentaban como fieras y Pío X sufría cada muerte como si fuera un hijo perdido. Se dice que dijo: «Yo daría mi vida para evitar este infierno». Aún con fiebre, pidió recibir la Eucaristía. Era madrugada. Un monseñor le llevó la comunión envuelta en un corporal blanco. Al verla, Pío X alzó los ojos y murmuró: «Mi Señor, ahora vienes como viniste aquella vez en Riese». Cerró los ojos, recibió la hostia, y una lágrima descendió por su mejilla. Fue su última comunión, su última unión con el pan que siempre amó. La atmósfera en la habitación cambió. Los que estaban presentes, monjas, médicos, asistentes, sintieron que algo invisible había descendido. El aire se volvió más denso, pero más sagrado. El Papa no gritó, no luchó contra la muerte, solo respiró hondo, como quien ya no desea nada, y entonces, suavemente, exhaló. Una enfermera, al verlo inmóvil, cayó de rodillas. No pudo contener el llanto. Un cardenal tomó su mano y dijo: «Ha partido», como comulgando. Nadie gritó. Nadie se movió. Era como si el cielo mismo hubiera entrado en esa habitación con pasos descalzos para recoger a su servidor amado. Lo más impactante fue que, en el momento de su muerte, en otra ala del Vaticano, un grupo de niños que había llegado a Roma para recibir su primera comunión se encontraba rezando. Al enterarse de su partida, uno de ellos, sin conocer aún la magnitud del evento, preguntó: «¿Y quién nos va a llevar la hostia ahora?». Fue un eco inocente pero profético. Pocas horas después, su cuerpo fue expuesto en la capilla. Vestía su sotana blanca y tenía en las manos el rosario que usaba desde sus tiempos de párroco. Los fieles comenzaron a llegar. Muchos no lloraban, solo se arrodillaban y decían: «Gracias, Santo Padre, por no olvidarte de los niños». La fila se extendía por calles enteras. Un detalle raramente mencionado es que el día de su muerte, un rayo iluminó brevemente la cúpula de San Pedro. Fue captado por un fotógrafo local y aunque muchos lo vieron como coincidencia, en los barrios populares de Roma decían: «Es la señal de que el pan ha vuelto al cielo». Esa imagen fue publicada solo una vez y luego desapareció por décadas. El Papa Benedicto XV, su sucesor, diría más tarde: «Pío X murió como vivió, entregado, sencillo, eucarístico». Y esa frase quedó grabada en mármol junto a su tumba en San Pedro. No hubo monumentos grandiosos ni estatuas doradas. Él lo había pedido así. Quería ser recordado no como un gigante de mármol, sino como el pastor que acercó a los pequeños al altar. Años más tarde, cuando fue canonizado, uno de los niños que comulgó gracias a su decreto, ya anciano, dijo en voz baja frente a su tumba: «Santo no por milagros, sino porque me enseñó que Cristo me quería tal como era». Esa fue la herencia de Pío X. No templos, sino corazones eucarísticos vivos. El último suspiro de un santo no es un final, sino una transferencia.
y en su caso, la llama pasó del altar a millones de almas, porque Él no solo defendió la comunión, la vivió hasta el último aliento. Su muerte fue su misa final, y en ella no hubo aplausos, solo una hostia y un cielo que abrió sus puertas. Capítulo 8. Oración. San Pío X, pastor humilde y firme, tú que escuchaste a Dios en el silencio de una hostia y respondiste con toda tu vida, hoy venimos a ti con el corazón abierto. No traemos títulos ni grandezas, solo traemos nuestra hambre de lo eterno. Así como enríes el pan, habló a tu alma de niño, que también hoy el cielo hable a la nuestra. Tú no tuviste miedo de amar lo invisible. No temiste que te llamaran ingenuo, ni que te señalaran por pensar que un niño podía entender a Dios. Creíste en el milagro silencioso del alma que se entrega sin condiciones. Por eso, hoy te pedimos que intercedas por nosotros, que muchas veces olvidamos lo sagrado que es el altar. Enséñanos a comulgar no solo con la boca, sino con el alma. A no acercarnos a Cristo por costumbre, sino con la misma emoción con la que tú lo recibiste aquella mañana de junio. Que no sea el rito lo que nos conmueva, sino la presencia. Que no sea la música, sino la verdad viva, real, oculta en ese pan. San Pío X. Tú que lloraste por el mundo y lo ofreciste entero en tus oraciones, ayúdanos a ser almas reparadoras. Que nuestra vida tenga sabor a sacrificio, pero también a cielo. Que en medio del ruido sepamos guardar ese rincón de silencio donde Dios habla bajito, como los ángeles con los que tú conversabas de niño. Danos el valor de no callar la fe cuando el mundo la ridiculiza. Enséñanos que el amor a Cristo no es debilidad, sino fuego escondido. Tú que enfrentaste la tinta de la crítica sin levantar la voz, danos también la paciencia para responder con ternura y no con orgullo, con testimonio y no con argumento. Haznos comprender que la verdadera reforma comienza en el alma, no en los libros, que el altar es una cátedra silenciosa donde el maestro es Cristo mismo, y el discípulo más sabio es el que se arrodilla. San Pío X, tú que tocaste tantas almas sin ruido, toca hoy la nuestra desde el cielo, intercede por nuestras familias. Que los padres aprendan de ti a ser guías espirituales y que los hijos no tengan miedo de amar a Dios desde pequeños. Que volvamos a poner la comunión en el centro, no como rito social, sino como encuentro íntimo y transformador. Que cada misa sea una montaña donde el cielo se baja hasta nosotros. Te pedimos por quienes han olvidado la Eucaristía, por quienes ya no la valoran o no creen en su poder. Que tu ejemplo de sencillez y profundidad les recuerde que el mayor milagro no necesita luces ni aplausos, solo un alma dispuesta. Y que tú, que la viviste con tanto amor, los guíes de regreso al altar. San Pío X, tú que diste tu último suspiro con la hostia aún fresca en tu corazón, ayúdanos a vivir de tal forma que nuestra muerte también sea una última comunión. Que cada día, cada lucha, cada dolor sea parte de una misa continua ofrecida a Dios, hasta que también nosotros oigamos, ven, siervo fiel. Y cuando llegue nuestra hora final, cuando el cuerpo falle y los ojos se cierren, que tú estés cerca, que lleves nuestras manos hasta el pan del cielo, que susurres a nuestro corazón lo mismo que oíste tú de niño. Este pan es más que pan, es todo lo que serás.